Por favor, Enrique. Ok, entonces le doy la bienvenida, ahora sí, formalmente al doctor John Cuenca. Doctor, muchas gracias por estar acá. Gracias por la Y el invitación. tema que nos compete en esta mañana es, bueno, ya en su momento se había señalado que el número de pacientes por COVID se había incrementado y creo que llegaban a una cifra de 1.400, no sé hoy en día, estoy hablando de Guayaquil. Y también de la mano iban enfermedades o afecciones pulmonares. Entonces, en este sentido, doctor, y hablábamos fuera del micrófono, hemos bajado la guardia y le digo que yo principalmente experimento que a pesar de los anuncios que hizo el COE ya que usen mascarilla en lugares cerrados, esto no se completa. Entonces le dije a usted extra micrófono, debemos preocuparnos en serio, doctor. Bueno, a nivel mundial, esta epidemia, realmente una gran pandemia que hemos vivido alrededor de 3 años, ha hecho que ya el cansancio de la ciudadanía, no solo de Ecuador, sino de todo el mundo, llegó a su tope. Entonces la gente está harta de usar medidas de protección tipo mascarilla. Agarrado de la mano, afortunadamente el mundo, digamos un promedio de 60%, 65% se ha vacunado y un 90-95% ha tenido contacto con el virus, y esto ha hecho que, a pesar de las variantes, de los cambios que ha tenido en su evolución el virus, la presentación clínica ha sido cada vez más leve. No obstante, las personas de riesgo, mayores de 65 años de edad, o con enfermedades crónicas, o los niños menores de 2 años, tienen la probabilidad de poderse complicar. No digo que todos se complican. De las personas de la tercera edad que yo he visto, qué sé yo, menos del 10% se están complicando con una neumonía tal vez leve. No, de los pacientes que he visto, ninguno ha llegado a cuidados intensivos, pero sí ha requerido internarse. O alguno que otro, una tomografía con una neumonía muy leve que no ha requerido internarse, pero sí el uso de corticoides, que es uno de los primeros pasos que uno opta en el tratamiento para los pacientes que tienen una neumonía leve. De allí que tenemos el juego de las dos cosas: cansancio de la gente, el contacto del mundo con el virus, y el virus en sí, a pesar de las mutaciones, evita las vacunas, la vacunación y todo, pero la sintomatología es más leve. Eso nos está conllevando a que el mundo va a convivir con el virus tal cual como nosotros estamos conviviendo con la gripe y las mutaciones anuales que presenta la gripe. Lo que sí tenemos que ir caminando con el virus en el sentido de la vacunación cada año, cada 2 años. Eso lo veremos, porque este es un virus distinto desde la presentación clínica, son 2 semanas muchas veces, a diferencia del dengue, de la influenza, que es una sola semana. Entonces, asimismo, las defensas que deja puede ser que dure no solo para 1 año, sino 2 años. Lo digo esto porque de los 2 brotes epidémicos de coronavirus que ha presentado el SARS y el MERS, hay personas que tienen 20 años de haberse tenido contacto con el virus y todavía tienen defensas. Por eso es que en el tiempo veremos cuánto realmente nos dura la protección de una vacuna. Lo que hasta el momento, hasta llegar a la homeostasis, a la estabilidad virus-ser humano en el mundo, en el tiempo, no sabemos. Doctor Cuenca, una consultita. Hablando del tema de coronavirus, también se confunden con la influenza, que actualmente por el tema de la época se está dando muchísimo. Tal vez hay algunos síntomas, ¿cómo diferenciarlos o cómo saber cuándo puedo hacerme una prueba, o siempre tengo que hacer una prueba para saber si tengo COVID o no? ¿Cómo se maneja ese tema? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted da en ese sentido? A ver, primero que todo proceso respiratorio, al inicio, ya sea influenza, COVID, o una misma sinusitis, o alergia, porque hay personas atópicas que vienen tosiendo, inicialmente son igualitas. Pueden ser dolor de cabeza, moco, tal vez dolor de garganta. Ya la presencia de fiebre te va sacando de lado el tema de las alergias y te vas quedando con las otras. El color del moco verdoso ya te va diciendo que puede ser una sinusitis.
Infección. bacteriana y que requiere tratamiento con antibióticos. El moco blanco transparente, bueno, te dice, esto es un virus, pero no te va a decir qué virus es. Si la persona o el paciente es más de 65 años de edad o tiene enfermedades crónicas, entra en el grupo de riesgo y que sí o sí necesito hacerle un examen para saber frente a qué estoy, a una gripe o a un coronavirus, o si quieres hacer otro, ser mucho más específico a otro tipo de virus respiratorios. ¿Qué yo tengo a la mano para tratar inicialmente a un paciente específico en influenza? Sí tengo un medicamento para tratar la influenza. Hay los famosos trancazos que son por una influenza H3N2, qué sé yo, que pueden ser de mucho riesgo. Yo puedo darle dentro de los 2 o 3 primeros días oseltamivir y corto la influenza. Ya no me dura 7 días, sino 2 o 3 días más. Acuérdese, para el 2099-2000 tuvimos el brote. H1N1. Perdón, 2009, el H1N1. Claro, así es. Y el puntal del tratamiento inicial, porque era dentro de la gripe uno nuevo que aparecía después de 40 años y causó algunas muertes. Entonces teníamos oseltamivir. Claro, una pastilla específica que le daban a uno para que efectivamente no le dure tanto No tiempo. progresa a neumonía y Así no vaya a es. respirador. Así es. Entonces, Oseltamivir, ¿no? oseltamivir. El Oseltamivir. famoso Tamiflu. Ya, correcto. Pero no hay que automedicarse, ojo. Claro, Hay no. Claro, hay que Simplemente por... Estoy explayándome Claro, en claro. cosas La que, historia, bueno, claro. médicas y todo lo demás. Bueno, pues entonces ahí yo puedo, en pacientes de riesgo, darle ese medicamento. En COVID, o sea, lo que me toca en COVID hacer un manejo sintomático, como lo que siempre hemos hecho con gripe. Que si tiene dolor de cabeza, para el dolor de cabeza; si tiene moco, ve cómo bajamos la cantidad de moco, los lavados nasales; tiene fiebre, para la fiebre, punto. Claro. Primera semana. Gripe no dura más de una semana, salvo que se complique, qué sé yo, tiene mucho moco y se expone. Eso es lo que hablábamos, que la gente se expone y se puede sobreagregar un proceso bacteriano. Eso sí puede pasar. Una gripe, se te madura, que la gente comúnmente dice. Se te madura porque se te metió una bacteria, porque te has expuesto a muchas cosas. Entonces eso está complicado y hay que dar antibióticos. Pero si no, en una semana se acaba la gripe. Y tenemos el COVID, 5 o 7 días, es la sintomatología como gripe. Se te va la sintomatología al 6º día. Si el COVID al 7º día en adelante vuelve a presentar fiebre, o comienzas a agitarte para respirar, o sea, la saturación de oxígeno baja 95 o menos, ese paciente tiene una neumonía. ¿Cómo lo documento? Con exámenes para ver marcadores de inflamación pulmonar y una tomografía de tórax. La radiografía no me sirve. La experiencia dio que en la pandemia, en pleno pico, lo que nos ayudaba a nosotros, ni los exámenes de laboratorio, ni tomografía contigo, ya, listo, adentro. Eso nos ayudó muchísimo. Y acá, del 7º día en adelante, eso es lo que nos va a ayudar. Tengo una paciente hospitalizada con una enfermedad hematológica, que al 11º día me ensució muchísimo la tomografía. Bien. O sea, ninguno de los pacientes es al pie de la letra así, sino que ir caminando con el paciente. Monitoreando, claro. Cada ser humano es diferente y claro, Sí, depende también de lo que tenga, las enfermedades que tenga anteriormente. Así Por es. supuesto. Ahora, doctor, no sé si usted ha visto o me he dado cuenta yo también en ese sentido de que los niños, ¿qué pasa con los niños? Los niños se están resfriando, entre comillas, resfriando. Pasa una semana, vuelven a resfriarse, pasan un mes, vuelven a resfriarse. Yo le digo resfrío, no sé si será resfrío, COVID o influenza. Entonces, ¿se está viendo eso realmente? A ver, primero, al inicio se lo mencioné, los alérgicos, los atópicos, aquel niño o persona que en la mañana estornuda mucho, muy probablemente tenga un fondo atópico. Entonces, ellos son los que hacen, entre comillas, resfríos o gripes frecuentes. El paciente que hace un proceso viral lo hace con fiebre, moco, malestar general. ¿Qué está pasando ahora? Los niños hacen influenza. ¿Qué está dando vuelta? ¿Qué virus estamos dando? Lo que se ha visto. Influenza, COVID, virus sincitial respiratorio, adenovirus.
lo que está pasando es que muchos de los niños van a la escuela, se agarran de la influenza, medio se mejoran, ya el hecho que te agarra un proceso viral, te contagia un proceso viral, se te bajan las defensas. Claro. No, se mejoró y lo manda a la escuela y ¡boom! Se puede agarrar un coronavirus, un sincitial respiratorio o de los adenovirus, o complicarse con un proceso bacteriano común o atípico, que lo estoy viendo también los procesos bacterianos atípicos. Bueno, tiene mucha lógica, Henry. Claro que sí, doctor John Cuenca, gracias por estar con nosotros. 7:47, ¿verdad? 7:47 de la mañana. Doctor, y hay mucha gente que obviamente ya se cree especializada, que ya conocen del virus y dicen, no, ya me dio, ya pasaron los 5 días, ya no te puedo contagiar, dice. No. Y si he escuchado, no, me salí positivo, pero ya pasaron los 5 días, ya no puedo contagiar, dicen ellos. Hay el mensaje de las autoridades, inclusive, que quinto día y ahí te anda a trabajar. Hay empresas que te dicen que te dan solo los 5 días o 3 de permiso. Les están dando en un X hospital. 3 días. 3 y 5 días. Al personal de la salud en un X hospital de la ciudad, 3 días le dan permiso y vuelve a trabajar. Un hospital. Y regresan en un banco, tengo familiares y amigos. 5 días y a partir de la prueba y vas. Y muchos van con síntomas, pero están allí. Algunos de los pacientes míos, doctor, dice, ya voy por el 10º día y sigo saliendo positivo. Y va a seguir saliendo positivo. ¿Qué tiempo de contagio en realidad debemos nosotros pensar o médicamente se da? Les recuerdo, siempre hablamos de 2 semanas con COVID, ¿sí? Que puede llegar a contagiar 24 horas previo a los síntomas hasta el día 14. 24 horas previo a los síntomas. Acuérdate que cuando arrancamos toda la pandemia, ese era el discurso, por decírtelo así. Después, como que el virus bajó o se volvió más suave y bajó un poco la carga viral, o nuestros organismos ya nos adaptamos y hemos bajado a 11 días. Pero estoy viendo pacientes con día 12 que también todavía siguen saliendo positivo el hisopado antígeno. Y desafortunadamente siguen contagiando a esos pacientes. Claro que la posibilidad de contagio, porque la carga viral en esos pacientes es menor, es mucho menor, pero sigue siendo positivo y para mí, si un paciente es positivo, contagia. Hay que tenerlo aislado, hay que tenerlo con permiso médico, usar mascarilla, lavarse las manos, mantener todas las normas higiénicas. Al inicio fuimos muy exitistas, dijimos que ya afuera la mascarilla, ya se acabó la pandemia, y ahora volvimos 2 pasos atrás. Estamos hablando de usar mascarilla, estamos hablando de espacios cerrados, usar mascarilla, haga las reuniones en sitios abiertos, que la posibilidad de contagio es muchísimo menor o ninguna. Mire, acá estamos todavía viviendo el Mundial y en el Mundial... todo el mundo ve el partido. Y se viene la fiesta. El Mundial en Qatar era... gente de todo el mundo y con procesos respiratorios. O sea que esperemos 14 días para saber qué va a pasar por allá, acá. Pero claro, también eso. Pero lo que yo veo es que volvimos para atrás, volvemos a insistir que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, aquellas personas que están enfermas, les acepten los permisos o que hagan trabajo online nuevamente. Eso lo leí dentro de las sugerencias de COE, para que se vuelva un poquito para atrás. Doctor John Cuenca, estamos conversando con el doctor John Cuenca aquí en Diálogo. ¿Existe la posibilidad de que en la primera ola del coronavirus, cuando recién apareció, todas esas personas que logramos sobrevivir, de alguna forma el virus haya acrecentado enfermedades, le haya dado mayor fuerza a otro tipo de enfermedades y que la gente ahora esté pasando estos síntomas? Le digo porque así, ¿no? Y no es el ánimo de asustar a la gente, ¿no? Pero hay casos que uno ve en el que tenían enfermedades leves y de repente, ¡prrr!, después de que les dio COVID, y actualmente se les ha acelerado notablemente con enfermedades catastróficas, especialmente. Salen algunas nuevas, supuestamente, ¿no? Lo que ¿existe dicen esa las posibilidad? personas. O sea, lo que hemos visto es que en esto, caminar con los pacientes, han aparecido, qué sé yo, pacientes que no eran hipertensos, pacientes que no eran diabéticos, pacientes con hipotiroidismo, problemas tiroides. Que no lo eran, ahora lo son. Que no lo eran. Cirrosis al hígado.
hígado graso más que hemos Hígado visto, graso. más que cirrosis. Y lo que llama la atención, bueno, también enfermedades autoinmunes, artritis, ese tipo de cosas, y también enfermedades oncológicas. Pero si uno, no creo que podemos echarle toda la culpa al COVID. Si bien es cierto, el COVID es uno de los virus más inmunológicos que hemos visto, nos ha tocado enfrentar y que hemos aprendido muchísimo en la parte inmunológica gracias al COVID. Desafortunadamente, el desastre inmunológico que hacen las personas, o sea, puede ser que esa consecuencia en el organismo de las personas que nos dio COVID tengamos ese descenso de defensas, el incremento de otro tipo de enfermedades que probablemente estaban latentes y que en algún momento de nuestras vidas se iba a desarrollar y que, bueno, eso aceleró el desarrollo de esos procesos, porque sí se está viendo muchos cánceres nuevos de pacientes que tuvieron COVID, inclusive tengo noticias de pacientes que he atendido que estuvieron en cuidados intensivos y todo, y que después de 6 meses, un año, tuvieron cáncer y ya no están. Usted corrobora mi hipótesis. En casos determinados que he visto de amigos y familiares de este tipo de cosas, y llama bastante la atención, pero qué bueno que usted, doctor, que es especialista en esto, pueda darnos y orientarnos más. La gente debería ir a hacerse chequeos médicos entonces, o sea, ¿no? Lo adecuado es las revisiones periódicas. Correcto, ¿no? Siempre, lo que yo le digo a los pacientes, los chequeos son para ver alguna arista que salga y de ahí nos agarramos a investigar al paciente. No es que te va a decir un X, un marcador tumoral X, te va a decir tú tienes esto, no. De pronto es un pólipo por ahí que lo tienes y que eso te da un valor alterado, pero sí lo hemos visto con COVID, que las consecuencias de probablemente mucho descenso, mucho desorden inmunológico, está acarreando secundariamente otro tipo de patologías. Doctor, perdón, no, continúe. Quería preguntarle, doctor, o sea, ¿no fue pertinente cuando se declaró al país libre de COVID? Por lo que usted está señalando. Mire, creo que ya el mundo tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus. Entonces, tenemos que agarrar la cultura de si tengo una enfermedad respiratoria, el uso de mascarilla, de lavado de las manos, de mantener la distancia, ya de las actividades hacerlas un poco también al aire libre, o sea, ese tipo de cosas, esa cultura debemos de adoptarla. Así como decimos, aunque sea gripe, no contagies a la gente, quédate en casa. Y que el Ministerio de Trabajo acepte el permiso, permitan su sitio de trabajo que haga el trabajo online. O sea, es parte de esta memoria que nos dio, esta lección que nos dio de este virus a la humanidad. Una lección. Yo creo que debemos de sacar de lo malo lo bueno. O sea, a eso yo creo que debemos de ir a terminar de adoptar esa cultura. Doctor, ahora lo que usted dijo anteriormente tiene mucha lógica, como digo yo, es decir, que las defensas de una persona que ha tenido COVID bajan y efectivamente enfermedades que tal vez tenía latentes pero dormidas se activan, que es lo que sucede normalmente cuando uno, inclusive cuando uno a veces dicen se deprimen, bajan las defensas y salen otras enfermedades. Eso suele pasar. Pero ahora muchas personas también le echan la culpa al tema de vacunas. No, es que la vacuna me hizo esto, no es que... ¿La vacuna realmente puede ocasionar alguna enfermedad de este tipo? ¿Y cuál es la recomendación de usted como doctor? Muchas personas tenemos 2, 3 dosis, aplicarnos una 4ª dosis. ¿Cuál es su recomendación? A ver, la evolución de la pandemia cambió, es un antes y después de la vacuna. O sea, nadie lo puede negar eso. Nosotros veníamos con una mortalidad, dependiendo del país, del 4 o 5%. 1%, o sea, dependiendo de la infraestructura, de la atención primaria, de la medicación, de los recursos que tenga cada país, variaba la mortalidad. Inicialmente fuimos campeones como Guayaquil, pero después, bueno, no quiero hablar de otras ciudades, pero se quejaban de nosotros y ahorita ellos han tenido 3 veces más muertos y pacientes que nosotros como Guayaquil, como ciudad.
Estuve hace un mes en Perú y ellos se quejaban de que son los campeones mundiales ahora de la cantidad de pacientes y de muertos, a pesar de no haber tenido el pico que nosotros hemos tenido, como inicialmente como país. Creo que las vacunas son necesarias toda la vida. Históricamente nos ha ido cambiando la evolución natural de las enfermedades de todo tipo que recibimos vacunas. ¿Cuánta es la cantidad de vacuna que una persona necesita? Lo que hemos visto, aquellas personas que tienen 2, 3 o 4 dosis, y uno lo percibe cuando sale y te dicen, el carnet de vacunación, ¿cuánto? 2 dosis. Por ejemplo, ¿no? En cualquier lado te piden el carnet básico, 2 dosis. Claro. Esa es vacunación completa. Estoy como las abuelitas cuando dicen un concepto y se mantiene, dicen no salgas sin arroparte porque te vas a resfriar, más o menos como algo así. Pero ¿a dónde quiero llegar? Las vacunas cambiaron. ¿Cuánto es lo necesario? Hace un rato lo mencioné que hay pacientes que tuvieron MERS, SARS y que fueron expuestos, o sea, los brotes epidémicos por coronavirus, los 2 que existieron antes, que aún tienen defensas por coronavirus. La inmunidad del organismo no se ha podido del todo decir, mira, yo tengo lo que al inicio hacíamos, IgG, ¿cuánto tiene IgG? ¿Cuánto tiene IgM? No, yo ya no tengo. Eso no es la única forma de poder medir el organismo. El organismo puede medir cuánta cantidad de respuesta inmunológica tenemos las personas. O sea, la inmunidad es tan diversa e imposible medirla completamente. Por eso estoy llegando a esto de que esas personas tienen 15, 20 años y se defienden, y nosotros estamos diciendo, no, tenemos que ponernos cada 6 meses o cada año. Finalmente, en definitiva, yo creo que las vacunas nos han ayudado. ¿Cuántas tienen que ser necesarias? Lo mínimo son 2, 3, creo que es lo mínimo, y que iremos camino a la vacunación anual o bianual. Doctor, estamos cerrando ya el espacio. Rápidamente las recomendaciones, por favor. Bueno, doctor. yo creo que este cambio de cultura de enfermedades respiratorias tiene que existir, no solo en este momento porque estamos hablando de coronavirus, sino por todos los virus respiratorios. Tengo gripe o tengo otro tipo de patología, el uso de mascarilla. Si voy a estornudar, me cubro, me lavo las manos. Y si tengo que ir a una reunión, sabe que tengo un proceso respiratorio, no asisto, lo hago online, y que los sitios de trabajo den permiso a las personas que tienen. Y obviamente nos tocará mantener el tema de la vacunación. No es que la lógica y lo que hemos visto en la historia nos ha cambiado la vacunación. Por supuesto. Definitivamente. Gracias al doctor John Cuenca por haber compartido este espacio y las recomendaciones que son importantes y no bajar la guardia. Vamos nosotros a una pausa. Volvemos. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.